Uno de los temas que ha generado mayor confusión de las últimas semanas, meses, es el tema migratorio, sobre las nuevas políticas estadounidenses. Como ya hemos comentado en cápsulas pasadas, el tema migratorio es uno de los temas de mayor importancia dentro de la agenda estadounidense, especialmente desde la llegada del presidente Donald Trump, y ha implementado diferentes medidas, las cuales han ido de ampliar la infraestructura fronteriza en el sentido de tratar de fortalecer, de crear un muro o de tratar de establecer mayores medidas de seguridad que eviten que las personas sigan cruzando de forma irregular a su territorio, posteriormente aumentar la capacidad operativa de sus agencias de persecución de los migrantes y tercero, de agilizar todos los tipos de procedimientos en contra de los mismos. ¿A qué me refiero? Estaban buscando en un inicio ampliar lo que sería el ámbito de aplicación de la figura de las remociones expeditas, las cuales se le aplican a aquellas personas que por el poco tiempo o la ubicación de su captura, pues no tienen derecho a ir ante un juez migratorio para poder argumentar un caso, pues porque realmente no va a haber ningún caso. Otro de los temas que también el gobierno de Estados Unidos, especialmente la administración Trump, se ha preocupado es el de restringir la posibilidad de que las personas puedan acceder a la protección en materia de refugio y de asilo. Esto bajo el argumento de que el sistema de migración, el sistema de asilo dentro de Estados Unidos no funciona y muchas personas han abusado del mismo. Este abuso se ha generado por diferentes interpretaciones que se han dado dentro de las cortes judiciales de Estados Unidos, especialmente un tema que se le acusa mucho o al cual se le echa la culpa es el famoso Acuerdo Flores. El Acuerdo Flores es un acuerdo que se llevó a cabo durante la época cuando Janet Reno fue la procuradora de los Estados Unidos, en el cual se llegó a un acuerdo extrajudicial donde se señaló que los menores de edad, los menores no acompañados, solamente podían estar detenidos durante un tiempo razonable. Años después, las cortes federales interpretaron que un tiempo razonable era 20 días. Entonces, en esos menores no acompañados existía la obligación de que no podían estar detenidos por más de 20 días, sino que en este lapso tenían que ser entregados y puestos bajo custodias de sus familiares dentro de Estados Unidos. Entonces, básicamente estábamos hablando de un escenario donde tenía que haber una reunificación familiar y precisamente por eso se estableció el periodo de 20 días. Como parte del desarrollo de la interpretación judicial por parte de las Cortes Federales, muchas veces, el concepto o del Acuerdo Flores fue interpretado para ser expandido no solamente a los menores no acompañados, sino también para aquellos menores que eran acompañados por parte de sus familiares. Entonces, de esta manera, también el gobierno de Estados Unidos, para evitar ser tachado como a un gobierno que separaba familias, en la práctica lo que se tuvo es que en el transcurso de estos 20 días era liberado tanto el menor como sus padres. Entonces, de esta forma se empezó a generar la política del catch and release, captura y libera, en la cual los migrantes, al darse cuenta que el llevar a menores de edad tenía beneficios, pues empezaron a todos a migrar o llegar a Estados Unidos con menores de edad y a pedir asilo. Entonces, obviamente, su procesamiento o en lo que se desahogan sus peticiones, esos serán puestos en libertad. Entonces, bajo esta visión, pues se puede ver el por qué el gobierno de Estados Unidos argumenta que el sistema está roto, especialmente también por los momentos procesales en los cuales uno puede pedir el refugio. El gobierno de Estados Unidos ha clasificado en 3 momentos en los cuales una persona puede pedir refugio. Y bueno, el primer escenario es una acción afirmativa, cuando la persona está ya dentro del territorio estadounidense, no está siendo perseguido por nadie y perseguido por nadie en el sentido migratorio, de que por su calidad irregular vaya a ser perseguido por parte de una autoridad estadounidense, entonces no hay ningún proceso en su contra, ningún proceso de deportación y la persona de forma espontánea se acerca ante las autoridades estadounidenses y les pide refugio, les pide asilo. Entonces, esto va a ser una petición afirmativa. Un segundo escenario en el cual se puede pedir el refugio es en materia de forma defensiva, cuando la persona ya está sujeto a un proceso de deportación y al ver que ninguno de sus excepciones o mecanismos de defensa en materia migratoria están funcionando para poder quedar en Estados Unidos, el último recurso que le queda es pedir refugio, señala que tiene miedo de regresar a su país de origen. Entonces, cuando lo piden bajo este escenario en el cual ya hay un proceso de deportación en su contra, va a ser clasificado como una forma defensiva de solicitar refugio. Y el tercer escenario en el cual se puede pedir refugio es el que estamos viendo hoy en día,
con los cientos de migrantes que llegan en la frontera entre Estados Unidos y México, los cuales en la garita, en el puerto de entrada fronterizo, van a pedirle a las autoridades estadounidenses esta protección. Entonces aquí es donde se van a ser sujetos a un proceso expedito, un proceso de remoción expedita, en los cuales va a tomar un camino mucho más ágil que procesalmente hablando, que para aquellas personas que piden el refugio en una acción afirmativa, ya estando en territorio estadounidense. Entonces, bueno, el gobierno de Estados Unidos, al ver también de igual forma el flujo masivo que empezó a haber por parte de inmigrantes, especialmente cuando empezamos a ver las caravanas, estas masivas, especialmente la de los haitianos y los migrantes extracontinentales que llegaron en la frontera entre México y Estados Unidos hace 3, 4 años, pues bueno, vieron rebasadas sus capacidades para procesar en la garita todos los peticionarios de asilo. Entonces, para evitar tener un hacinamiento de personas, de migrantes que querían ingresar a Estados Unidos, de alrededor de 300 personas que en estos momentos estaban llegando día por día, tener a todos ahí agrupados a las afueras o en el puerto fronterizo, pues bueno, se llegó como solución a implementar un sistema de fichas en el cual las personas, como iban llegando, iban tomando un turno, se iban anotando una lista, y en lugar de estar ahí esperando en la calle a la intemperie y donde no había servicios públicos, pues mejor se les ofrecía ir a un albergue, y cuando llegara su turno, pues iban a ser procesados por parte de las autoridades estadounidenses y de igual forma ser trasladados desde el albergue al puerto de entrada. Posteriormente, Estados Unidos, que es justamente lo que anunció ya hace unos meses, anunció de forma unilateral implementar cierta sección de su ley migratoria en la cual técnicamente regresaba a todas aquellas personas que ingresaban por territorio nacional para pedir refugio, pues lo regresaba de forma automática a territorio nacional, que es básicamente lo que se conoce como los MPPs, los protocolos de protección para los migrantes. Entonces aquí recordamos que el gobierno de México también de forma unilateral, en reacción a lo que Estados Unidos unilateralmente estaba señalando, México, siguiendo su compromiso histórico de protección a los migrantes, decidió unilateralmente abrirle sus fronteras para que pudieran regresar a territorio nacional y aquí en México pudieran esperar de forma libre, en libertad, lo que se desahogaba o tomaban las autoridades estadounidenses una decisión sobre su caso. Entonces, bueno, la diferencia que hay es que la mayoría de los migrantes que estaban siendo ingresados a Estados Unidos, pues muchos de ellos, como ya les había comentado en un inicio, para evitar seguir esta política de catch and release, de inmediato eran puestos dentro de centros de migración, centros de detención. Entonces México, bueno, les ofrece esta posibilidad y quedan en libertad en territorio nacional. Este tipo de medidas, recordamos también, fue muy platicada cuando Estados Unidos amenazó al gobierno de México con implementarle medidas arancelarias a todos los productos, y bueno, fue cuando el gobierno de México desplegó a su Guardia Nacional, a la frontera sur, para tratar de evitar este ingreso masivo por parte de los migrantes, y lo que se buscaba es más bien tener un ingreso ordenado e incontrolado, que garantizara la seguridad propia de los migrantes y también que supieran que México es una opción más, no solamente al llegar a Estados Unidos, sino aquí en México se les abren las puertas para obtener una visa humanitaria y aquí en México también poder recibir esta protección. Entonces Estados Unidos implementa los MVPs, las personas son retornadas en México para que esperen en territorio nacional el momento en que llegara su audiencia o la determinación final de su proceso en Estados Unidos, y aquí hay que señalar que eso va a ser falso, lo que se argumentaba que México se estaba convirtiendo en un tercer estado seguro. Para nada. Aquí el gobierno de México solamente los iba a recibir a estas personas, iban a esperar temporalmente a que se llegara a la conclusión el procedimiento en Estados Unidos, y una vez que este concluyera regresaban a Estados Unidos y en Estados Unidos ya quedaban en libertad por otorgársele la protección bajo la figura del refugio o el asilo, o si no demostraban que había un miedo creíble por el cual pudieran calificar bajo la protección de la Convención de los Estatus de los Refugiados de las Naciones Unidas, pues las personas iban a ser removidas a su estado de origen o a algún tercer estado bajo el principio de no devolución o no refoulement. Entonces, bueno, las personas técnicamente no iban a quedarse en México.
Aquí es muy importante hacer un símil con lo que Estados Unidos tiene con Canadá. Con Canadá sí va a operar un acuerdo que tienen firmado los dos estados, que es el acuerdo de tercer estado seguro, en el cual señala que si la persona ingresa por Canadá, Canadá va a ser responsable de tramitarle ese refugio, porque el ingreso por Canadá y el llegar posteriormente a Estados Unidos de inmediato, pues los descalifica a la persona para poder pedir la protección en Estados Unidos, porque Canadá es un tercer estado seguro, en el sentido de que la persona no iba a correr ningún riesgo dentro del territorio estadounidense. Entonces aquí el tercer estado seguro está formalizado bajo un tratado, un convenio internacional entre los dos países, en el cual los dos países ya comprobaron que el otro territorio pues, reúne las características mínimas para poder ser considerado como un tercer estado seguro. Ya ahí está este acuerdo de voluntades de distribución de la carga por parte de los peticionarios de asilo. Cabe señalar que los acuerdos de tercer estado seguros no son malos. Inclusive la Agencia Especializada de las Naciones Unidas, que es la ACNUR, ha aplaudido en sus comentarios cuando analizó en específico el convenio entre Estados Unidos y Canadá, que este tipo de convenios eran muy importantes y eran apropiados y eran acorde a lo que se señalado por el derecho internacional, porque los migrantes no van a tener un derecho a la carta en la cual pudieran escoger qué país en específico de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas sobre cuál yo quiero ir a pedir el refugio, sino más bien lo que se trata de solventar es ese estado de urgencia en el cual el migrante está huyendo de su estado de origen de una persecución gubernamental o fáctica por autoridades fácticas que están operando dentro del territorio donde está residiendo y está tratando de huir para escapar y salvaguardar su integridad física y su vida. Entonces, bueno, no hay un derecho a un forum shopping en materia de refugio, y también aquí es importante destacar que el refugio sí es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el derecho a migrar, eso no existe. No hay ningún derecho a migrar en materia económica. Eso también es muy importante atajarlo. También uno de los argumentos en el cual el gobierno de Estados Unidos ha señalado es de que por qué la mayoría de los migrantes se van a su territorio en lugar de buscar la protección de cualquier otro país a nivel mundial. Entonces aquí en cierta razón el gobierno de Estados Unidos tiene argumentos a su favor, ya que debe haber corresponsabilidad por el resto de los países miembros de la comunidad internacional para recibir este tipo de personas, que es similar el planteamiento que está manejando la Unión Europea, en la cual es con las reglas de Dublín, que platicamos la cápsula pasada, hay una distribución de la carga del procesamiento dentro del primer país de ingreso para poder procesar a las personas peticionadas de asilo, y de esta manera pues, que no se le cargue la mano o el flujo a un país en específico. Entonces, bueno, esto es reconocido por el derecho internacional, pero es importante atajar que esto no está operando entre México y Estados Unidos, ni de forma práctica, ni de forma legal, ni de forma fáctica. Entonces, la aplicación de los protocolos de seguridad para los migrantes, los MPPs, no están convirtiendo a México de forma fáctica en un tercer estado seguro. Ahora, el 16 de julio hubo una tercera medida en la cual el gobierno de Estados Unidos publicó o publicitó que estaba implementando una nueva regla interina en materia de asilo, en la cual técnicamente le niega el asilo a todas las personas que pudieran llegar vía México por la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. Se les iba a negar el asilo, a menos de que incurrieran o cayeran en alguna de las tres excepciones que el gobierno estadounidense señaló. La primera excepción siendo que sean víctimas graves de una trata de personas. El segundo elemento, de que le haya sido negado el asilo en uno de los países por los cuales recorrió en su trayecto a Estados Unidos. Y la tercera excepción es que solamente hayan recorrido países que no sean ni miembros a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatus de los Refugiados, ni de la Convención en contra de la Tortura. Aquí la diferencia que se hace es porque bajo estas dos convenciones hay la posibilidad de brindar protecciones a nivel internacional, y Estados Unidos lo que argumenta es de, bueno, si no recorriste por alguno de los países miembros de esas convenciones, te puedo brindar la protección si calificas, pero si pasaste por alguno de los estados miembros de estas convenciones, pues obviamente ya estás impedido para pedir el refugio o asilo dentro del territorio estadounidense. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos hace momentos, porque dentro de estos instrumentos internacionales existe la obligación para todos los estados para brindarle esas protecciones bajo el derecho internacional a este tipo de personas.
Entonces, realmente habría una carga más hacia Estados Unidos respecto al resto de los 192 miembros restantes de las Naciones Unidas. Ahora, de forma fáctica, ¿qué está provocando esto? De forma fáctica, Estados Unidos, al tomar esta interpretación, lo que está provocando es que ya los migrantes, los peticionarios de asilo, no lleguen de forma terrestre, de vía terrestre, sino busquen vías aéreas o vías marítimas para poder llegar a su territorio. En otras palabras, de que desde su país de origen, de inmediato traten de buscar llegar a Estados Unidos directamente vía aérea, o si no se puede, pues hacer escala en aquellos países que no son miembros ni de la Convención sobre el Estatus de los Refugiados o la Convención en contra de la Tortura. Entonces, si hacemos un mapeo del continente americano, pues tenemos que solamente los países que no son miembros, pues va a ser Venezuela, Cuba y aquellas pequeñas islas que se encuentran entre Cuba y Venezuela. Entonces ahí sería una ruta en la cual los migrantes pudieran seguir para tratar de llegar a Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿esta regla interina va a convertir a México de facto en un tercer estado seguro? Nuevamente la respuesta es no, porque los migrantes, aun cuando no se les vaya a otorgar el refugio, no puedan argumentar el refugio, una llegando en Estados Unidos o que sean descalificados, esto no significa que la descalificación va a ser inmediata y que se van a quedar en territorio estadounidense, sino que el procesamiento va a ser en Estados Unidos y en caso de que se le niegue, la persona nuevamente va a ser removida a su estado de origen o a aquel estado donde no vaya a ser objeto de alguna medida que ponga en riesgo su integridad física como una medida de tortura. Entonces, bueno, la pregunta, ¿cómo se interrelacionan esos tres programas que acabo de comentar? Lo que sería el sistema de metering o el sistema de fichas hay que verlo como una medida pragmática, una medida de facto, en la cual solamente se busca regular o controlar el flujo o establecer cierto orden en el flujo de personas. No se va a restringir, no se va a disminuir, sino establecer cierto orden para que vaya pasando las personas conforme van llegando. El segundo programa, el MPP, los programas de protección para los migrantes, esto hay que verlo como una reubicación física nada más del individuo, en el cual jurídicamente todo se está desarrollando en Estados Unidos, pero el individuo espera en territorio nacional. Una vez de que llega a una conclusión, va a ingresar a territorio estadounidense, ya sea una conclusión afirmativa o negativa, y Estados Unidos va a determinar qué hacer con la persona y si lo va a retornar a su país de origen o no. Y lo que sería la regla interina de asilo, eso sí va a ser ya una medida legal, una traba procesal, bueno, más que procesal, ya una traba sustantiva, en la cual técnicamente la persona, a menos de que caiga en alguna de las tres excepciones, va a estar completamente impedido de que su petición de asilo pues salga avante o prosiga. En otras palabras, esta valoración es una valoración ulterior, la cual no de inmediato descalifica a todos los peticionarios de asilo, sino que aquí va a haber la necesidad de que estos vayan a ser procesados por parte de las autoridades estadounidenses. En otras palabras, no es una decisión fáctica o de inmediato, de aplicación inmediata, que aplique en la frontera y que les diga, ¿sabes qué? No eres peticionario de asilo, ya te quedas en México. Esto no va a pasar. La determinación va a ser por parte de los agentes estadounidenses en una etapa ulterior o muchas veces cuando lleguen ya a la audiencia con el juez estadounidense. Y hay que recordar, todo eso ya va a ser dentro del territorio estadounidense. En otras palabras, el argumento de que o la valoración de que ya estas personas ya no califiquen va a ser por parte de las autoridades estadounidenses dentro de Estados Unidos y bajo el proceso ante cortes estadounidenses. En otras palabras, aun cuando la persona ya no pueda argumentar lo que sería el refugio, hay que recordar que van a tener la protección que establece la Convención en contra de la tortura. Aunque claro, hay que señalar que legalmente hablando, el miedo creíble, que es el estándar legal bajo la Convención sobre el Estatus de los Refugiados que Estados Unidos utiliza para este tipo de casos en materia de refugio, es un estándar un poco mucho más laxo que el estándar de miedo razonable que establece la Convención en contra de la tortura. Entonces sí, se va a estar acotando un poco más y Estados Unidos lo que busca esto es básicamente utilizando nuevamente su poder real, el poder duro que tiene, es tratar desde el ámbito unilateral forzar una redistribución de la carga con el resto de los países de la comunidad internacional y que no todas las personas se vayan hacia Estados Unidos para pedir la protección bajo estas dos figuras. Entonces, este tema es un tema complejo, especialmente porque si no se conoce a detalle y a fondo
qué representa cada uno de estas medidas o estas acciones en materia migratoria que Estados Unidos se puede tender a confusión o al sensacionalismo, en el decir de que México de forma fáctica se está creando en un tercer estado seguro, en la cual la práctica no lo es. Entonces hay que señalar muy importante que estos tres acciones en la práctica van a coexistir. Como por ejemplo, el migrante puede llegar a la frontera y anotarse en el sistema del metering, en el listado, en el cual en cuanto llegue su turno va a ser procesado en Estados Unidos. Una vez que llegue a Estados Unidos, le pueden aplicar el protocolo de protección a los migrantes, el MPP, se regresa a Estados Unidos en lo que se llegue a su determinación, y ese mismo migrante, cuando ya tenga su audiencia, el momento en el que el juez analice las características propias de su caso, puede llegar a la determinación que la persona le es aplicable la regla interina de asilo. Entonces, como podemos ver, a una persona le pueden aplicar los tres programas no excluyen el uno al otro, sino van a coexistir uno con el otro, y dependiendo de qué procesamiento vaya a tener cada individuo dentro del territorio estadounidense. No va a ser lo mismo un migrante que está siendo puesto en procesos de remoción expedita, en el cual su caso puede ser resuelto en un par de días, a aquel migrante que ya está argumentando de forma defensiva su caso ya dentro de un centro de detención migratorio en Estados Unidos, donde ahí ya puede tomarse muchísimo más tiempo. Es muy interesante ver esta situación para ver cómo en la realidad opera la distribución de la carga respecto a las obligaciones de derecho internacional, cómo los estados implementan medidas unilaterales para poder resolver los retos que la realidad internacional nos presenta, especialmente aquellos tan pocos pronosticables como tenemos los flujos migratorios. Así que vamos a estar comentando sobre este tema en próximas cápsulas. Muchísimas gracias por su atención. No se olvide darles like al video y suscribirse. Hasta luego.